Hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes en esta conferencia. Y le damos las gracias a Dios porque ha puesto un deseo en esta congregación y en muchas otras congregaciones también de regresar a lo que dicen las Sagradas Escrituras en cuanto a lo que es la iglesia y específicamente en cuanto a la iglesia sana, la iglesia saludable. Y nuestro deseo de todos nosotros debe de ser de que nuestras congregaciones reflejen lo que las Escrituras dicen y que nosotros podamos apegarnos a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Para mí es un gran placer el poder compartir con ustedes un tema acerca de la iglesia en el plan de Dios, la iglesia en el plan de Dios. Me acompañan orando, vamos a orar para comenzar. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras una y otra vez que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios bueno y poderoso y que te has dignado a salvarnos a nosotros, criaturas. Te damos las gracias, Señor, porque sin merecerlo nos has rescatado de donde estábamos y nos has puesto en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y te damos las gracias, Padre, porque podemos ser parte de tu plan en la iglesia. Y te damos las gracias por cada una de las iglesias aquí representadas, por cada congregación local, por ese liderazgo que hay por cada uno de los miembros. Y te rogamos, Señor, que nos des un deseo, una pasión de seguir tu palabra en todo y que hoy podamos ser desafiados en esta conferencia y que tu palabra entre a nuestra vida, que entre a nuestro corazón, que moldee nuestra forma de pensar y que estemos dispuestos a hacer cambios en donde sea necesario a la luz de lo que dice tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Parece que cada 5 a 10 años la iglesia evangélica comienza a reinventarse. En esos últimos años hemos escuchado muchos tipos diferentes de movimientos como tener una iglesia con propósito, o hace algunos años era muy común escuchar de la iglesia emergente, ya habíamos escuchado de la iglesia liberal, a veces se habla de muchos tipos de iglesias y a veces la lista se empieza a hacer cada vez más grande y las personas, los miembros pueden preguntarse, bueno, con tantas diferentes formas de pensar y movimientos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué nos dice las Escrituras acerca de lo que es la iglesia? ¿Es un estudio bíblico, por ejemplo, una iglesia? Si yo tengo un estudio bíblico los miércoles, ¿es eso la iglesia? Pero yo tengo un estudio bíblico los miércoles con algunos jóvenes, ¿pero es eso la iglesia? O si yo me reúno en una cafetería con dos jóvenes, nos tomamos un café, leemos el libro de Santiago, lo discutimos un poco, ¿eso es la iglesia? Bueno, creo que vale la pena responder a la pregunta bíblicamente. En muchos lugares que se reúnen, parece ser más que solamente una charla motivacional, música que más o menos nos gusta, pero no es una iglesia. Y me gustaría que respondiéramos a esa pregunta. Y lo vamos a hacer de 3 diferentes maneras. Vamos a ver 3 cosas acerca de lo que la Biblia dice que es la iglesia. 3 cosas. Y la primera es muy sencilla. Vamos a hablar de lo que la iglesia es. Lo que la iglesia es primeramente. Ahora, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento aparece un poquito más de 100 veces, ahí en todo el Nuevo Testamento. En los evangelios aparece solamente 2 veces en Mateo. En Hechos aparece 23 veces, 62 en las cartas del apóstol Pablo, 2 veces en el libro de Hebreos, 1 vez en Santiago, 3 en Tercera de Juan y 20 veces en Apocalipsis. Así es que cuando vemos a lo largo del Nuevo Testamento esta palabra iglesia, vemos que aparece mucho, por ejemplo, en el libro de los Hechos, aparece mucho en las cartas del apóstol Pablo, en todas sus cartas, y también en el libro de Apocalipsis 20 veces. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra iglesia? Bueno, primordialmente la palabra iglesia tiene que ver con una reunión o una asamblea.
Popularmente se ha dicho en el pasado que la palabra iglesia se refiere a los llamados fuera, pero más bien se refiere a una reunión de creyentes, personas que se están reuniendo en torno a algo en específico. Ahora, en el Nuevo Testamento empezamos a ver que esta palabra iglesia o eclesía, que era una palabra que se usaba para otros tipos de asambleas también, empieza a adquirir un significado muy específico cuando se usa por los escritores del Nuevo Testamento en el contexto de creyentes reuniéndose en torno a la palabra de Dios para adorarle. La iglesia, hermanos, entonces no es un edificio. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, le invito ahí. Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5, nos habla que en el Nuevo Testamento la iglesia es una reunión de personas creyentes. Romanos 16, del 3 al 5. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo terminando esta epístola a los romanos. Dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y en el versículo 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Entonces, el énfasis de la iglesia en el Nuevo Testamento no está en la estructura, sino en las personas que están dentro, ¿verdad? En esa reunión de personas creyentes que están alrededor de la palabra de Dios, escuchándola, poniéndola en práctica, y ahorita vamos a ver algunos otros elementos que hacen una iglesia que sea eso, una iglesia. Ahora, aunque la iglesia es una reunión de personas, eso no quiere decir que mi estudio bíblico sea la iglesia. Ahora puede ser parte de la iglesia, ¿verdad? Nosotros como miembros tenemos un estudio bíblico los miércoles o los jueves y somos parte de una iglesia, pero eso en sí no es la iglesia. Por ejemplo, los miércoles yo me reúno con algunos jóvenes a estudiar la Biblia, pero nunca les digo: jóvenes, ya con esto es suficiente. Ya vinieron el miércoles, no tienen que venir el domingo, no tienen que participar de la cena del Señor, no tienen que estar bajo un liderazgo de pastores. No, porque ya nos reunimos y eso es nada más. No, es verdad que la iglesia es una reunión, pero hay más que eso para que algo sea una iglesia. Les voy a poner un ejemplo. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, se nos empieza a decir que para que una iglesia lo sea, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Filipenses capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo junto a Timoteo está diciendo algo bien interesante acerca de la iglesia. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos con los obispos y diáconos. Qué interesante. O sea que tienen un liderazgo. Y no solamente es un liderazgo formal, porque también vemos como en las cartas de Timoteo y de Tito, el apóstol Pablo da ciertos lineamientos para estas personas, tanto los pastores como los diáconos. Ahora, aquí usa la palabra obispo. Y la palabra obispo, que se puede traducir como supervisor, es una de las 3 palabras principales en el Nuevo Testamento que se usa para referirse al pastor. Entonces, cuando está hablando de un obispo o un supervisor, está hablando de un pastor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por cómo usa el apóstol Pablo esa misma palabra en Timoteo, en Tito y en algunos otros lugares de las Sagradas Escrituras. También menciona aquí a los diáconos. Y los diáconos son aquellos que se encargan del servicio en la iglesia, es decir, de servir a los hermanos. La palabra diácono tiene que ver con eso, con el servir. Entonces, por un lado están los pastores, ¿verdad? Y por el otro lado están los diáconos que se encargan de servir en la iglesia. Y estos 2 oficios tienen su formalidad. ¿Por qué? Porque tienen que reunir ciertos requisitos establecidos por Dios en Timoteo y en Tito, por ejemplo. Tanto los obispos como los diáconos deben reunir estos requisitos que la Biblia establece de una manera muy clara. Entonces, en el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia para referirse a 2, pudiéramos decir, de 2 diferentes maneras se usa. A veces la palabra iglesia se refiere a la iglesia universal.
Vamos, por ejemplo, a ver esto en Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. En este pasaje vamos a ver que se usa la palabra iglesia para referirse a la iglesia universal. Dice así, y sometió, es Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice, y, hablando de Dios, y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí nos está hablando de la iglesia universal, con Cristo como cabeza y nosotros como su cuerpo. Se lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Alguna vez ha estado en otro país o en otra parte del país? Y a lo mejor usted está de visita, está viendo algún lugar bonito y en un restaurante se encuentra con unas personas, empieza a hablar con ellos y discierne algo de su manera de hablar o algo ve y le pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y qué pasa? Inmediatamente hay una conexión. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo también soy creyente. O si estás en otro país y encuentras a una persona que es creyente, le preguntas, oye, ¿dónde te reúnes? Yo voy a estar aquí el domingo, ¿dónde te reúnes para poder también yo visitarte? Y encuentras una conexión con un hermano en Cristo que habla otro idioma, que está en otra parte del mundo, que se ve diferente a ti, pero es tu hermano y lo sabes. Esa es la iglesia universal. Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que profesan el nombre del Señor Jesucristo en fe. Y entonces eso es la iglesia. Y hermanos, tenemos hermanos en todo el mundo. Tenemos hermanos en Irak, tenemos hermanos en el sur de México, tenemos hermanos en Europa, por todo el mundo, de toda lengua, de toda nación. Y eso es algo emocionante, muy emocionante. Pero en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces que se usa la palabra iglesia es para referirse a iglesias locales. Como por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, en Corinto, en Colosas. Y estas son iglesias locales que tienen sus pastores, que tienen sus diáconos, que tienen sus miembros. Entonces el apóstol Pablo le está escribiendo a iglesias individuales que, por llamarlo de esa manera, lo diremos como una iglesia local. Una iglesia local. Entonces, una persona no puede decir, ¿sabes qué? Yo soy miembro de la iglesia universal. Por lo tanto, no tengo ni pastores porque mi pastor es el Señor Jesucristo y nada más. Y hay que tener cuidado con ese tipo de pensamiento. Porque en la Biblia vemos que hay iglesias locales con miembros que están debajo de un liderazgo que los está guiando, de unos supervisores que son los pastores que dan de comer, que guían, que disciplinan. Y aparte de eso, que se reúnen ¿para qué? Para la comunión en Cristo, para tomar la Santa Cena, para poder participar del bautismo con aquellos que se han convertido al Señor Jesucristo y así lo quieren demostrar. En el Nuevo Testamento se usan varias imágenes o metáforas para referirse a la iglesia. Ahora nuestro hermano Eduardo va a hablar un poquito más acerca de esto después, pero por ejemplo, en la Biblia vemos que la iglesia es un cuerpo. En 1 Corintios 12, somos un cuerpo y se habla de miembros. En 1 Timoteo 5, la iglesia es una familia y se habla como si somos una familia. En 1 de Pedro 5, somos un rebaño de ovejas. En 1 de Pedro capítulo 2, se asemeja a una casa. Y en 1 de Pedro 2:9 se asemeja y se nos dice que somos un sacerdocio. Entonces, en la Biblia vemos varias diferentes maneras de referirse a la iglesia como cuerpo, familia, rebaño, casa y sacerdocio. Y esto nos va a servir de base para lo que veremos un poquito más adelante con nuestro hermano acerca de la membresía. ¿Cómo pudiéramos definir entonces una iglesia local? ¿Cómo pudiéramos definir una iglesia local? Bueno, Jonathan Leeman, que tiene un libro que les recomiendo que se llama La membresía de la iglesia, dice lo siguiente: una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su permanencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del evangelio y de las ordenanzas del mismo. La iglesia, hermanos, ¿cómo podemos saber cuándo una iglesia es una iglesia? Bueno,
Esa era una pregunta muy relevante hace 500 años en la Reforma. Y tengo que hablar de la Reforma porque estamos a 500 años de la Reforma, ya casi es octubre, lo vamos a estar celebrando. Y por supuesto que en ese tiempo, una de las grandes discusiones es ¿qué es una iglesia? Y era lo que la iglesia romana le decía a la iglesia protestante. ¿Y ustedes qué derecho tienen para decir que son una iglesia? Nosotros somos la iglesia. Y lo que los reformadores respondían, y me parece que acertadamente, es que una verdadera iglesia es aquella en la cual se predica la palabra de Dios de una manera correcta, se practican las ordenanzas de una manera bíblica y se practica la disciplina, es decir, la santidad y la disciplina en la iglesia. Entonces cuentan por ahí una historia que estaba un pastor protestante predicando y entra un sacerdote romano y le manda un mensajito y le llega hasta delante al pastor y le dice, ¿dónde estaba tu iglesia hace 500 años? Y entonces el pastor responde y manda el papelito para atrás y le dice, donde no está la tuya, en la palabra. En la palabra. O sea, ¿por qué? Porque ese era el gran, la bandera, el estandarte. El estandarte es sola escritura. En la escritura. Y la iglesia se debe de fundamentar en las sagradas escrituras. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de la definición que acabamos de decir, que acabo de citar de Jonathan Leeman. Y para explicar esta definición, vamos a pasar a una segunda cosa que queremos ver acerca de la iglesia. Segundo, vamos a ver lo que la iglesia muestra. ¿Qué muestra la iglesia? Bueno, hay que comenzar diciéndolo claramente. La iglesia muestra la gloria y la imagen de Dios. Y para llegar a esta conclusión, vamos a empezar desde Génesis y vamos a hacer un viaje muy rápido por la Biblia para ver cómo todo nos está apuntando que en el plan redentor de Dios, la iglesia no es un plan B. Todo desde el Antiguo Testamento va apuntando hacia la iglesia y a lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia. Y en cuanto a esto, vamos a ver de manera breve 6 cosas. Primeramente, la base es la creación. Les invito a Génesis capítulo 1, versículo 26. Algunos pasajes yo se los voy a leer y otros me acompañan. En Génesis 1, 26 vemos que la base de todo lo que Dios está haciendo primeramente se encuentra en la creación. Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces fuimos creados a la imagen de Dios y eso quiere decir que somos como Dios y lo representamos. Pero una segunda cosa es el problema y el problema es la caída. Eso sucedió en Génesis capítulo 3, nos muestra la caída de la humanidad. Cuando Adán cae y nosotros caemos junto con él, de manera que todos nosotros somos pecadores, dicen las Sagradas Escrituras. Y pecamos porque somos pecadores. Y de hecho, cuando el apóstol Pablo nos habla al respecto, lo dice de una manera muy clara, se los leo yo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que hay un gran problema, y es que esa imagen de Dios quedó manchada, quedó tergiversada, aunque no perdida, como nos lo dice después en el capítulo 9 de Génesis. Pero entonces cuando la humanidad cae, comienza un proceso de rescate que ya Dios lo había planeado desde la eternidad pasada. Y el punto 3 que quisiera ver en cuanto a esto es el medio son los pactos. El medio son los pactos. Aún con todo eso y con esta rebelión de los seres humanos en contra de Dios, Dios en su misericordia decide restaurar el mundo a través de pactos que hace con seres humanos. Por ejemplo, Dios hace un pacto con Abraham. Y Abraham le dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra en Génesis capítulo 22. Dios hace un pacto con Israel
y les dice que ellos serían luz a las naciones, que tenían que cumplir con una ley establecida y ser luz a las naciones, y les dice que de ellos vendría un Salvador. Dios hace un pacto con David y a David le dice que va a levantar de su descendencia a una persona que reinaría por siempre. Y después llegamos al nuevo pacto que vemos en Jeremías 33 y en Ezequiel 36, en donde Dios dice que restauraría a su pueblo, regeneraría su corazón. Entonces, todos estos pactos son la manera en que Dios está llevando a cabo este plan redentor a lo largo de la historia de la humanidad. Y cuarto, vemos el mediador de todo esto es Cristo. El mediador es Cristo. Cristo es a quien todos los pactos apuntan. Acompáñame a Mateo 1:1. Normalmente se dice que las genealogías son aburridas, pero en Mateo 1:1 tenemos algo que es muy emocionante. Mateo 1:1 comienza, y hermanos, no vamos a entender Mateo 1:1 a menos que sepamos que Dios está llevando a cabo este plan a través de pactos con personas. Porque en Mateo 1:1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué menciona a David y a Abraham? Pues muy sencillo, porque Cristo es el cumplimiento del pacto davídico y Cristo es el cumplimiento del pacto abrahámico. Lo que Dios le dijo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se cumple en Jesús. Y lo que Dios le dijo a David, que de su descendencia iba a venir el Salvador, el Rey eterno, es Jesús. Entonces todo está apuntando al Señor Jesucristo. Inclusive cuando hablamos del pacto de Dios con Israel, cuando Dios le dice a Israel, miren, ustedes tienen que seguir esto y van a hacer luz a las naciones, pero Israel no lo puede hacer. Israel no puede cumplir con todas las leyes que Dios le ha dado, le es imposible, pero ¿quién cumple? Jesús. Y en Isaías 49:3 dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y está hablando del Señor Jesucristo. Es uno de los cantos del siervo sufriente en Isaías, en donde el Señor Jesucristo es llamado en este pasaje, oh Israel, y Él es el que cumple con toda la ley. Hermanos, a veces se nos olvida que el hecho de que Jesucristo haya sido obediente en todo punto de la ley, eso es a nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque tanto la obediencia activa del Señor Jesucristo, su obediencia, me es aplicada cuando yo creo en Él por arrepentimiento y fe. Yo recibo su justicia. Y también en su obediencia pasiva, que se refiere a su muerte, yo también ahí recibo perdón. Entonces el hecho de que Cristo cumple con toda la ley, ahora al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Su justicia me es impuesta. Lo que yo no puedo hacer, cumplir la ley, Cristo lo hizo por mí. Es increíble. El nuevo pacto es para nosotros. Hay muchos pasajes que pudiéramos ver, pero el Señor Jesucristo fue claro en Marcos 14:24, donde dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ese nuevo pacto de regeneración es el pacto en el que usted está. Es el pacto en el que yo estoy. Somos y estamos bajo este nuevo pacto. Todo está apuntando hacia Jesús. Ahora, hemos visto desde Génesis y estamos llegando al Señor Jesucristo. Y llegamos a este nuevo pacto. Este nuevo pacto que se hace posible en Jesús. Pero ¿de qué manera este pacto se va a esparcir? ¿Cómo se va a cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham? En ti serán benditas todas las naciones, plural. No nación, naciones. ¿Cómo se va a cumplir? Pues hay un plan que se llama la iglesia. Y no es el plan B, que de repente Dios dijo, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer, se me acaba de ocurrir. No, porque este nuevo pacto es mediado y es esparcido, digamos, a través de la iglesia.
El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Jesucristo mismo establece la iglesia para que pueda esparcirse este mensaje a todas las naciones. Entonces el mensaje de la redención y el mensaje del nuevo pacto no se lleva a cabo por llaneros solitarios, se lleva a cabo a través de la iglesia, porque así Dios lo ha establecido. La iglesia entonces es primordial en el plan de Dios. Si pudiéramos decir esto, la iglesia es el vehículo escogido por Dios para llevar a cabo sus propósitos redentores. La iglesia es el vehículo escogido por Dios para llevar a cabo sus propósitos redentores. Eso es increíble. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Pues es la gloria. La gloria. La iglesia con Cristo a la cabeza tiene como propósito alabar la gloria de la gracia de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Efesios es mi libro favorito en la Biblia. Efesios 1 del 6 al 7. Efesios 1 del 6 al 7. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Una y otra vez, la Biblia nos dice que la iglesia debe glorificar a Dios, que el propósito es apuntar a Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Dijo un autor que la gloria de Dios es la belleza de sus múltiples perfecciones. Y me encanta esa definición, la belleza de sus múltiples perfecciones. Es decir, si tú juntaras todas las perfecciones de Dios, imagínate, ese brillo que emite es la gloria de Dios, la belleza de sus múltiples perfecciones. Y nosotros como iglesia debemos de glorificar a Dios. Eso no quiere decir que a Dios le falte gloria, eso quiere decir que yo apunto a Él. La iglesia debe de apuntar los reflectores hacia Dios, decirle a otros, mira a Dios, mira sus perfecciones, mira lo santo que es, mira lo justo que es, mira lo amoroso que es, y eso es, estamos glorificando a Dios. Cuando mi vida refleja el evangelio, estoy glorificando a Dios. Cuando la iglesia refleja el evangelio, está glorificando a Dios. Debemos de poner los reflectores hacia Dios. Inclusive cuando hablamos de este tema de la gloria y la gloria de Dios, ya en el casi último capítulo de Apocalipsis se nos habla de esa gran ciudad, la Nueva Jerusalén, que es gloriosa. Y ahí estamos nosotros. La iglesia se trata de gloria, de la gloria de Dios. Y nos lleva hasta estar en un lugar glorioso, que es la Nueva Jerusalén, en donde podremos nosotros estar con el Señor. Ahora, por supuesto que todo esto tiene implicaciones. Todo esto tiene implicaciones y eso es lo tercero que vamos a ver. Lo que la iglesia implica. ¿Qué implica que la iglesia sea ese vehículo que Dios ha escogido? ¿Qué implica que la iglesia está en ese lugar perfecto que Dios ha diseñado para llevar a cabo el evangelio de la gracia a todas las naciones? Bueno, implica varias cosas. Primeramente, implica que la iglesia ha sido establecida por Dios. Por lo tanto, hay ciertos requisitos básicos para que una iglesia lo sea. Un liderazgo de la manera en que la Biblia lo establece, un propósito definido de escuchar la palabra, practicar las dos ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, vivir en santidad y algunas otras cosas de las cuales estaremos hablando más adelante. Yo no puedo inventarme la iglesia, no la puedo modificar a mi gusto, no la puedo intercambiar por cosas que se me ocurran, como una institución, edificio, estudio bíblico, inclusive mi familia. Mi familia es muy importante, hermanos, es importantísima. Pero eso no quiere decir que yo diga, bueno, yo me puedo quedar en mi casa con mi familia y tenemos ahí un devocional y eso es la iglesia. No, tenemos que venir con la familia y ser parte de la comunión de la iglesia, porque hay ciertos requisitos para que una iglesia sea una iglesia. Y la familia es parte del plan de Dios, pero la familia igual iglesia no.
Son dos cosas distintas, aunque parte del plan de Dios, pero no son lo mismo. Segunda implicación, la iglesia es el punto focal del plan de Dios en Jesús. No es un plan B. La iglesia es el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles. Eso nos lo dice claramente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, cuando dice que de ambos pueblos hizo uno y que derribó esa pared intermedia de separación. Y dice el apóstol Pablo, ustedes, hablando de los gentiles, o sea, nosotros, ustedes eran ajenos a los pactos y a las promesas, pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos. Es algo increíble. La iglesia es el medio por el cual la sabiduría de Dios se da a conocer. Vamos a Efesios 3, versículo 10 y versículo 11. Efesios 3, versículo 10 y versículo 11. Esto nos debe de poner a temblar y a llorar de alegría. Efesios 3 del 10 al 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia es fundamental en el plan de Dios. Hermanos, si todo esto es verdad, ¿qué piensa usted de la iglesia? Cuando yo me levanto un domingo en la mañana y digo, hoy no voy a la iglesia porque como que traigo muchas lagañas, eso quiere decir que lo que yo pienso y veo de la iglesia es muy bajo, muy bajo. Cuando yo creo que es algo opcional, algo bonito, de vez en cuando se me antoje, yo estoy pensando muy bajo del cuerpo de Jesús, del cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia es algo muy importante. Es el plan de Dios. Usted necesita ser parte de una iglesia. Usted necesita escuchar la palabra. Usted necesita participar de la comunión. Usted necesita la disciplina de la iglesia, el vivir en santidad. Todas esas cosas son indispensables para su vida como creyente. Indispensables para su vida como creyente. Vea la iglesia como la Biblia la muestra. Ahora, a lo mejor dices, es que hermano, pero es que en la iglesia hay muchos problemas. Si fuéramos como la iglesia primitiva, eso es un mito, ¿ok? Porque cuando usted ve la iglesia primitiva, estaba llena de problemas. ¿Ya leyó 1 Corintios? Los problemas que había ahí. ¿Ya leyó Gálatas? O las iglesias en Apocalipsis, ¿verdad? Estaban llenas de problemas, hermanos. O sea, no crea que si en su congregación hay problemas, es como que no puede ser. Por supuesto que va a haber problemas. Somos imperfectos y estamos en un proceso de santificación. Y algún día seremos perfectos y aún no. Pero usted no crea que por eso ya me voy de la iglesia porque no es perfecta. La iglesia es más un hospital que un museo de cera. Porque si una iglesia es un museo de cera, está muerta. ¿Okay? Está muerta, están todos así. Oye, qué bonitos se ven, ¿eh? Ningún defecto. No es cierto. Eso no es verdad. Entonces, eso de querer ser como la iglesia primitiva, creo que debemos de buscar ser una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica. Porque en la iglesia primitiva y en todas las edades ha habido grandes problemas. Pero si usted quiere ser una iglesia bíblica, esa debe ser nuestra meta, aún con nuestros problemas, aún que haya diferencias de esto y de lo otro. En eso Dios se glorifica aún. En eso Dios se glorifica también. Tercera implicación, la iglesia debe ser distinta al mundo. Vamos a 1 de Pedro 1, 14 al 17. Será nuestro último pasaje. 1 de Pedro 1, 14 al 17. La iglesia debe ser distinta al mundo. Dice en 1 de Pedro 1, 14 al 17, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor
todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, la iglesia debe ser diferente al mundo. La iglesia debe buscar la santidad. Usted debe buscar la santidad. Y sabe, yo le doy muchas gracias a Dios por la gracia y el perdón, porque día a día tengo que venir a los pies de la cruz e implorar el perdón de mis pecados. Yo necesito la gracia de Jesucristo todos los días, hermanos. No estoy diciendo que entonces yo ya soy perfecto, soy el supercristiano que no peca. Hermanos, yo no quiero pecar, pero la realidad es que pecamos. Pero la gracia de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados y para ir transformando nuestra mente, nuestra voluntad, para que deseemos ser como Jesucristo cada vez más y cada día más reflejarlo a Él. Así que si usted dice, hermano, pero yo leo 1 Pedro 1, 14 al 17, yo no puedo con esto. Pues nadie. Necesitamos de Jesucristo. Necesitamos tomarnos y abrazar esa gracia inmerecida. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es fiel? Porque lo hace continuamente. ¿Y por qué es justo? Porque sabe, Dios sería injusto si me diera un pase. Yo peco y dice, sí, te perdono nada más porque sí. No sabe, alguien ya pagó. Jesús pagó. Por eso es justo. La justicia de Dios se mantiene intacta. ¿Por qué? Porque mi pecado merece ser castigado, pero en vez de yo ser castigado, es castigado Jesús. Y eso es el Evangelio. En conclusión, es increíble pensar que somos el plan de Dios. Les digo porque cuando yo veo mi propia congregación y mi propia vida, digo, ¿cómo puede ser que nosotros seamos el vehículo escogido por Dios para llevar el Evangelio a las naciones? ¿Por qué no los ángeles que lo digan? ¿Por qué nosotros? Es increíble. No somos perfectos, estamos en un proceso de perfección, pero aún así en vasos de barro que se quiebran fácilmente, Dios ha decidido manifestar su gloria a todas las naciones, a todas las naciones. No podemos inventar la iglesia, Dios la ha creado y es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo a lo que somos, la iglesia del Dios viviente. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, porque con todos nuestros errores, tú aún así nos rescatas y nos levantas y nos limpias y nos transformas y nos llevas cada vez más a ser como Jesús. Y te pido por esta congregación y estas congregaciones aquí representadas, Señor, que puedas traer un deseo en cada uno de nosotros de ser congregaciones, iglesias bíblicas, que busquen cumplir con tu palabra. Oh Señor, necesitamos más de esto. Queremos iglesias transformadas a la luz de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y muchísimas gracias porque en fe sabemos que tú lo estás haciendo a través del Espíritu Santo y a través de la proclamación de tu palabra. En el nombre de nuestro Salvador pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén.